Saludos. Bueno, buenas tardes. Este es el cuarto merodeo, ¿verdad? Pero programáticamente creo que hemos avanzado y hoy quiero reunir algunas de las categorías que estamos trabajando en función de conversar sobre la función textual en la cultura, es decir, cómo funciona el texto en la cultura y cómo funciona el texto que, entre comillas, contiene las nuevas realidades. Y hoy discutir, conversar, merodear sobre cuáles son esas nuevas realidades que contiene el texto que se está escribiendo en estos momentos. Cuando digo en estos momentos estoy diciendo en el siglo XXI, donde se produce una especie de gran precipitación semiótica. Millones de páginas cibernéticas, electrónicas, sobre miles de páginas de papel, murales sobre la pared, es decir, cómo están coincidiendo en el mismo espacio los distintos textos de la cultura y desde dónde se están produciendo, cuáles son los lugares ilocutivos, es decir, desde dónde estamos hablando y cómo están circulando esos textos. Para subrayar que cada texto nos va a precisar, nos va a proponer, va a configurar el esquema que hemos tratado de desarrollar, el esquema antropocéntrico que hemos tratado de desarrollar para decir todo pasa por el texto. Para decir el cuerpo es un texto, para decir todo pasa por el cuerpo. Esto va a tener esta posición para algunos es escandalosa porque volver al cuerpo significa discutir a partir de esta apreciación o de esta afirmación cómo funciona el poder en el cuerpo. Hoy día se habla mucho de la biopolítica, por ejemplo, del biopoder, que es, si se quiere, ya es una categoría que no abarca la situación compleja a nivel semiótico, lo que podríamos llamar la hipertextualidad planetaria. Donde está en veremos la nueva configuración semiótica de una nueva era. Para muchos filósofos, antropólogos, poetas, artistas, se habla ahora de una nueva era y nosotros podemos indagar en el libre flujo de la interpretación, porque hay que tener más o menos libertad para producir una interpretación que vaya más allá de las categorías
aprobadas en la comunidad científica internacional. Para 1960, 1970, se hablaba de una cantidad de 1 millón de científicos trabajando desde las universidades o no en función de las tecnologías que hoy están dominando, que hoy están controlando esa circulación semiótica o esa gran textualidad planetaria, lo que hemos llamado, parafraseando a Gerard Genette, hipertextualidad. Pero ¿cuáles son los textos de origen? ¿Desde dónde se originan estos textos? Estos textos que vuelven a la base primitiva de la atracción-repulsión. ¿Dónde se producen estos textos? Y hemos hecho una afirmación categórica que expresa que la semiótica satelital está controlada por grandes consorcios empresariales que necesariamente no tienen por qué estar asociados entre ellos. Estos consorcios no tienen que estar asociados perfectamente entre ellos, porque pudiera hablarse. Hay un micrófono por allí abierto que está haciendo ruido. Que pudiera asociarse a la conquista de esa gran textualidad o de esa hipertextualidad. O sea, ¿quién controla los textos, la producción, la circulación, la semiótica de los textos planetarios? Entonces esta semiosfera, tomando el concepto que propone Yuri Lokman, estamos rodeados de un gran espacio de signos. Los signos nos rodean. Nosotros no rodeamos a los signos nos rodean. Este continuo cultural que rodea al planeta, o en este continuo se están produciendo, así como se producen en los textos de manera particular, están produciendo lo que yo llamo leyes semióticas. Es decir, cómo se configura, cómo circulan los sentidos, los signos, los símbolos, los sentimientos en ese texto particular. Y en este aspecto se produce un isomorfismo, es decir, ese texto particular y ese gran texto o hipertexto, que es la semiosfera planetaria, funcionan de manera semejante. Funcionan de manera semejante. Entonces, si el cuerpo, si el traductor reproduce las categorías de análisis que desde las academias se han generado, no se descubre, es mi posición en esta tentativa y en estos merodeos, no se descubren las nuevas realidades textuales que tienen que ver con la competencia por este control textual planetario de la semiosfera planetaria. Es decir, cuál es, rescatando a Aristóteles, cómo se plantea el conflicto entre el cuerpo y el mundo, y qué cede el cuerpo y cómo se enfrenta ese cuerpo a estas leyes. Por eso se habla de bioseguridad en el caso de hoy,
que quieren controlar el cuerpo del planeta y el cuerpo de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces el reto de la tentativa es crear un giro teórico, antropológico, incidir en este giro para que las nuevas interpretaciones descubran cuáles son las nuevas leyes semióticas que se están produciendo, producto de lo que hemos llamado justamente la semiótica satelital. Entonces vamos a poner el esquema mucho más simple. Vamos a colocar la semiótica satelital que está rodeando al cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el gran espacio semiótico? ¿Y qué pasa en el espacio llamado cuerpo humano? Que es un ente semiótico. Y hemos dicho cosas como estas, que a muchos les parece escandalosas. En otros cursos y en otros debates se genera ese conflicto porque en el espacio de lo común es imposible explicar la semiótica satelital. Si la gente no comprende esta terrible circulación de los signos y la configuración de esos signos, la circulación de esos signos, no estoy diciendo la producción de esos signos. Porque recuerden que los satélites que se hicieron para indagar la vida fuera del planeta y para comunicarnos con la vida fuera del planeta, se convirtieron en terribles aparatos para transmitirle al planeta en tiempo real los distintos mensajes que se producen en los grandes espacios de producción de esos mensajes. ¿Y dónde están esos grandes espacios? Me pregunto, por ejemplo, ¿están en las universidades? Las universidades del planeta están produciendo discursos, textos, hermenéuticas que permitan analizar y comprender el comportamiento de la semiótica satelital. ¿Qué creen ustedes? Entonces, este siglo tecnológico, que es hijo de la revolución industrial, pero que es cibernético, está produciendo, y el doctor Andrés hablaba de hiperrealidad en uno de los cursos anteriores, está produciendo una imagen de la cultura planetaria que no es real, sino hiperreal. Es decir, no es la realidad textual, sino es algo que se le coloca por encima y la cubre. Entonces, la interpretación sería descubrir esa realidad textual que está encubierta. Es decir, lo que no se ve. ¿Cómo funciona todos los discursos que se dirigen
al cuerpo humano. Cómo funcionan todos esos discursos, cómo circulan, cómo se producen y cómo el texto materializa este movimiento. Pero ¿quién controla la semiótica satelital? Los grandes consorcios empresariales de la comunicación. Que tienen no menos actualmente de 2 millones de científicos en el planeta trabajando en función de esta circulación. Entonces, el fenómeno de la comunicación satelital no es explicado en el espacio común. No se ve. Allí donde funcionan las microfísicas. Recuerda que estoy en una tentativa, no en una afirmación, no en una ley, sino tratando de descubrir y proponer cómo funciona esta semiótica satelital. Y por supuesto que acá vamos a colocar a los movimientos de conjunto, que nos lleva a pensar en el gran conflicto de las culturas y de las sociedades por el control de esa semiótica satelital. Por ejemplo, en nuestro caso, me atrevo a afirmar, en el caso de Venezuela, que está acá, ¿verdad? En el caso de Venezuela, no se decide la circulación de los textos cibernéticos, sino es en el conjunto donde están las empresas, las grandes empresas, que de una manera extraordinaria están produciendo lo que hemos llamado la paraideología, que es otro concepto que quiero que quede claro en la tarde de hoy. La paraideología, paraideológico. Lo paraideológico, no ya lo ideológico, que como ustedes saben, lo ideológico produce una identificación con un amo, entre comillas, y lo ideológico se sustenta en la realidad a partir de una materialidad sígnica que circula de una manera específica a partir de la configuración de esa identificación con el amo, entre comillas. Y eso genera la creencia. Y lo paraideológico es tomar la ideología del otro para aniquilarlo, tomar la ideología del otro como arma para aniquilarlo. Y justamente tomar la ideología del otro está soportado, tiene un punto de soporte en lo que les propongo que se llame asco ideológico. El asco ideológico. Y el asco ideológico está basado en la repulsión.
no en el goce. El goce lo deberíamos colocar en un espacio oculto, porque se produce goce en la aniquilación del otro a partir de esa repulsión. Pero ustedes saben que esta hipótesis no puede sostenerse en el aire. Tiene que revisarse en lo que yo llamo las nuevas realidades textuales. Y yo parto de la propuesta que las nuevas realidades textuales están funcionando desde esta perspectiva. Entonces quiero ofrecerle un nuevo esquema para que rescatemos para un primer plano el famoso texto, es decir, los textos referendarios, texto, el texto, que tiene una estructura binaria y no es polivalente, como lo puede ser en este caso, por ejemplo, el texto literario. Entonces, ojo con el texto, hay un proceso referendario que está sustituyendo, justo por ese proceso paraideológico, que debemos indagar si está en las nuevas realidades textuales, y esta propuesta apenas comienza. Ese texto que es referendario, que contiene un sí o un no exclusivamente, es un texto binario y que se parece mucho a los textos monológicos que circularon en la Edad Media, por ejemplo. Las novelas de caballería, por ejemplo, Bakhtin nos señalaba que son textos monológicos, porque era una sola